en ese encuentro nos reconocemos en ese encuentro y quedamos sumidos en el embriaguez que produce nuestro narcisismo. ¿Se acuerdan de Narciso, en el reflejo? Que por todos los medios busca borrar todo tipo de diferencia. Ese estado de ensimismamiento, producto del narcisismo, hace que nos volvamos ciegos o que seamos poco conscientes de que vivimos entre otros que siempre son diferentes a nosotros. Es decir, que vivimos insertos en un mundo caracterizado por una diversidad que puede visualizarse incluso dentro de los miembros de una misma familia, ¿no? Que a veces decimos, todos son iguales en esa familia. Eso es una ilusión, ¿sí? Nuestro sistema educativo tampoco escapa a esta ilusión. Está diseñado a partir de una marcada tendencia a la homogeneización, al borramiento de las diferencias y a la invisibilización de la diversidad. Frente a este panorama, yo pregunto, ¿qué nos pasa cuando la diversidad se nos presenta con crudeza en la realidad? Obviamente, el rechazo y la negación son dos defensas que se ponen en marcha como intentos desesperados de mantener aquella ilusión. Niños, niñas y adolescentes deben aprender determinados contenidos. Esta afirmación encierra una suposición peligrosa. Primero, la de que todos debemos aprender de la misma manera, y la segunda al mismo ritmo, ¿sí? Pero ¿qué pasa o qué sucede cuando entre ellos aparece alguno que no logra conseguirlo? O, por el contrario, que supera significativamente las pretensiones del currículo. O cuando un niño, una niña, un adolescente comienza a comportarse según una identidad de género diferente al sexo que le fue asignado al nacer. La realidad se impone duramente y no podemos hacernos los desentendidos. Debemos atenderla y para ello necesitamos poner en marcha una serie de mecanismos psíquicos e intersubjetivos para hacer lugar al diferente. ¿Sí? Aquí comienza entonces a gestarse el proceso de inclusión, que aunque nos parezca arduo, nos parezca que no estamos preparados para llevarlo adelante, no se trata de un proceso muy diferente que debemos poner en funcionamiento cuando tenemos que hacer lugar a un nuevo integrante de la familia. Así que todos y todas tenemos la capacidad para incluir. ¿Sí? Pero vayamos al tema que nos convoca. El concepto de inclusión educativa ha atravesado por un proceso de ampliación progresiva. En sus inicios se centraba en integrar a las personas con necesidades educativas especiales dentro del sistema escolar común, pero con el tiempo, ¿sí?, esta noción fue expandiéndose a todos los sujetos considerados diferentes, por razones de edad, género, etnia, situación socioeconómica, religión, discapacidad, entre otros. Esta evolución refleja una transformación desde una mirada centrada en la discapacidad hacia una perspectiva más amplia de justicia social, que reconoce la diversidad como un valor y no como un obstáculo. La UNESCO define a la inclusión como un proceso que responde a la diversidad de necesidades de todos los aprendices, promoviendo su participación en el aprendizaje, las culturas y comunidades, y reduciendo la exclusión dentro y desde la educación. Este enfoque implica modificar contenidos, estructuras y estrategias con la convicción de que el sistema regular debe educar a todos los niños. Además, subraya que la educación inclusiva debe prestar especial atención a quienes son más vulnerables a la exclusión, como niños y jóvenes en situación de pobreza, discapacidades, pertenecientes a minorías étnicas o lingüísticas, entre otras. La inclusión educativa debe ser entendida como un proceso dinámico
que no se limita a integrar a quienes están afuera, sino que cuestiona las estructuras que generan exclusión. Implica respetar el sistema desde sus fundamentos, reconociendo que todos los estudiantes, sin excepción, merecen una educación que los valore en su singularidad y permita desarrollar su potencial. Está demostrado que las escuelas que atienden y que son inclusivas, que atienden más y llevan adelante procesos de inclusión, otorgan una educación de mucha mayor calidad para todos los estudiantes. La educación inclusiva entonces se sustenta en dos pilares fundamentales: la perspectiva ética, que reconoce la dignidad de toda persona como base de la convivencia social. Esta ética se traduce en el respeto y la promoción de los derechos humanos, especialmente el derecho a la educación, a la igualdad de oportunidades y a la aceptación de la diversidad. Y el segundo de los pilares es el modelo social de la discapacidad. Esto es muy interesante, porque estamos muy acostumbrados a pensar en la discapacidad desde la patología, desde el modelo médico hegemónico. Pero el modelo social de la discapacidad rompe con esta visión tradicional y ve la discapacidad no como un problema individual, sino que propone entenderla como una construcción social. Es decir, la discapacidad no reside en la persona, sino en las barreras físicas, culturales y actitudinales que le impone la sociedad. ¿Sí? Para pensar. A pesar de los desafíos, la educación inclusiva ofrece grandes oportunidades. Transformar a la escuela en un espacio de justicia social, valorar la diversidad como fuente de aprendizaje y enriquecimiento, y construir comunidades educativas más solidarias, democráticas y participativas. La inclusión entonces no es solamente una meta educativa, sino una apuesta a una sociedad más equitativa. Para lograrla es necesario políticas públicas efectivas, fortalecer la formación docente y promover una cultura escolar que celebre la diferencia. Me gustaría rápidamente darles algunas características del rol del docente en lo que es la educación inclusiva. Los docentes son los protagonistas, ¿sí?, de la educación, del proceso educativo, y tienen en sus manos la posibilidad de transformar a la escuela en un lugar verdaderamente inclusivo. Para ello necesitan formación, apoyo, compromiso y una visión compartida que coloque al estudiante en el centro de la acción pedagógica. Las representaciones sociales que los docentes tienen de la inclusión escolar influyen directamente en sus prácticas y en la forma que entienden la diversidad. Ser docente inclusivo implica asumir riesgos, reflexionar sobre la propia práctica, trabajar colaborativamente y adaptar el currículo para responder a las necesidades de todos los estudiantes. Obviamente, aquí pueden aparecer muchas quejas, muchas problemáticas que son reales, ¿no? La falta de recursos, la falta de formación, ¿no? Yo trabajo hace más de 20 años en distintas instancias en lo que es la discapacidad. Y bueno, he pasado por un montón de procesos hasta poder llegar a lo que es la inclusión. Y es estar en un trabajo permanente, y acá hay colegas que se dedican a trabajar en educación, es un trabajo permanente de acompañamiento, de apoyo, de fortalecimiento, porque lo primero que surge en las instituciones es la resistencia. ¿Sí? Cuando aparece un niño, un adolescente con discapacidad, aparece la realidad: yo no estoy preparado para esto, yo no estudié para esto, pero es una alumno que está en la escuela. ¿Sí? Entonces, pensemos juntos, compartamos, apoyémonos. Entonces, es importante que los docentes puedan comprender, más allá de la sobrecarga, más allá de la queja por los malos
reales, que son reales, y hay que acompañarlos y escucharlos también desde ahí, comprender que ser un docente inclusivo no es solo aplicar técnicas, sino es reflexionar, investigar y transformar la propia práctica. Entonces, para eso es necesario cambiar la mirada sobre el fracaso escolar, que involucre, enfocándose en los obstáculos del sistema más que las características de la persona. Porque ¿qué pasa? No aprende porque tiene un problema, ¿no? Pero no cuestionamos el sistema que obliga a todas las personas de determinada edad a aprender determinados contenidos de determinados tiempos. Por ahí también tenemos que ir un poco más atrás y pensarlos, ¿sí? Fomentar proyectos de investigación pedagógica y desarrollar autonomía profesional. El docente es capaz de incluir, el docente es capaz de llevar adelante la tarea del proceso de enseñanza-aprendizaje. Para eso está formada esa su vocación. El docente puede acompañar el aprendizaje, está preparado para eso. Y para terminar, me gustaría dar algunas estrategias para construir una escuela sin exclusiones. Hablar de escuela inclusiva es hablar de justicia social, de igualdad en la diversidad y de transformar el sistema educativo para que todos los niños y niñas tengan acceso a la educación de calidad. Para eso se pueden ofrecer una serie de estrategias que no son una receta, que podemos seguir pensando, podemos seguir charlando, pero es importante que pensemos, por ejemplo, en cambiar el paradigma, adoptar un modelo competencial inclusivo que confíe en que todo ser humano es capaz de aprender. Todo ser humano es capaz de aprender, sin importar las condiciones. ¿Sí? Nosotros queremos acompañar el proceso y tenemos que buscar que el entorno sea un entorno propicio para el aprendizaje. Justicia como equidad se plantea que la educación debe atender a quienes están en desventaja mediante políticas de redistribución económica y reconocimiento cultural que garantice derechos reales y no formales. Revisión del currículo. No se trata de adoptar un currículo para algunos, sino de transformarlo para todos, respetando los ritmos, estilos y potencialidades individuales. Compromiso institucional. Necesitamos del apoyo de instituciones, de las escuelas, pero también de las instituciones gubernamentales, ¿sí? Y el cambio cultural. Más allá de las estructuras, se necesita un cambio en la forma de pensar la educación. La inclusión no es una versión moderna de la educación especial, sino una nueva forma de concebir la educación en general, centrada en la convivencia, el respeto y la participación. Entonces, el verdadero reto no es solo educativo, sino profundamente humano. La inclusión comienza cuando dejamos de juzgar al otro y empezamos a relacionarnos con él desde nuestra propia diferencia. Esto implica transformar nuestras prácticas y nuestras instituciones para que la diversidad deje de ser una amenaza y se convierta en una oportunidad para aprender. Muchas gracias.